Buenos días, soy Ana María Marín, profesional de ventas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Los estaré acompañando en esta conferencia que hemos denominado Organizaciones Saludables y Resilientes, la cual fue diseñada para brindarles herramientas que contribuyan a conectar a los colaboradores con su motivación para propiciar la conexión organizacional. Durante la conferencia tendremos los micrófonos silenciados para evitar interferencias. La conferencia será grabada para que puedas acceder nuevamente y repasar los contenidos. Podrás encontrarla en cámaramedellín.com.co/biblioteca. La metodología de la conferencia de hoy será la siguiente. La conferencista tendrá 40 minutos para desarrollar el tema y contaremos con 20 minutos más para responder las preguntas que tengas con relación al contenido. Así que los invito a que formulen sus preguntas y hagamos de este espacio un momento de interacción y de conocimiento importante para todos. En la conferencia de hoy nos acompañará Catalina Marín. Catalina es médica de la Universidad de Antioquia, especialista en psiquiatría de la Universidad Pontificia Bolivariana, instructora de Mindfulness por el Instituto Mindfulness de España, diplomada en coaching y PNL de la Universidad CES, facilitadora experiencial de la Alianza Full Libre de la Universidad de Manizales, conferencista en congresos nacionales de psiquiatría, cofundadora de Seres Conciencia Psiquiatría en consulta privada y psiquiatría de programa de obesidad en IPS de la ciudad de Medellín. El contenido que Catalina abordará en la mañana de hoy está relacionado con asuntos como entornos hostiles, habilidades competitivas y velocidad versus complejidad, características de las organizaciones resilientes, barreras para el aprendizaje y la confianza en una organización, manejar la complejidad y liderazgo consciente o mindfulness. Agradezco a Catalina por acompañarnos y a ustedes por participar de este espacio. Bienvenidas y bienvenida, Catalina. Hola Ana, muchas gracias por esta invitación. Me encanta poder compartir este conocimiento y esta experiencia con las personas que están conectadas y con quienes luego lo van a ver ya en diferido. Ana, tú me dirás entonces cuándo comparto pantalla para que empecemos la... Dale, Catalina, puedes Listo. empezar. Vale, gracias. Bueno, entonces esta conferencia se llama Organizaciones Saludables y Resilientes, y a muchas personas les llamará la atención la palabra resiliente, que es algún concepto que desde la psicología se ha ido mencionando en los últimos años. Entonces, cuando entendemos la profundidad de verdad de lo que es la resiliencia, pues dejamos de ver que es simplemente un concepto de moda. Y la otra palabra que nos puede llamar la atención es saludables, y es porque usualmente estamos acostumbrados a tratar la palabra salud como lo opuesto a la enfermedad. Y resulta que la salud es mucho más que eso, entonces vamos a ver un poquito qué es la definición de salud y de salud mental. Entonces, la Organización Mundial de la Salud en 1948, digamos, definió Catalina, las... ¿Sí? perdón que te interrumpa, todavía no vemos la presentación. Ok, dame un momento, por favor. Dale, tranquila. Ana, ¿ahí la están viendo? Sí, Catalina, la vemos, pero todavía no en pantalla completa. Todavía no en pantalla completa. Ok, dame un momento.
Ana, ¿ahí ya se ve? Sí, ya la vemos perfectamente. Ok, entonces, retomando los conceptos, entonces vamos a ver que la Organización Mundial de la Salud en 1948 definió la salud como algo más que la ausencia de enfermedad. Entonces la definió como un estado de completo bienestar, tanto físico, mental como social, ¿sí? Y luego, en el 2008, la Organización Mundial de la Salud definió la salud mental como algo aún más grande, más complejo, abarca muchas más cosas. Entonces, ¿qué dice de la salud mental? Dice que es un estado también de bienestar en el cual el individuo es muy consciente de sus propias capacidades, donde puede afrontar todas las tensiones de las, digamos, de las dificultades que se van generando muy normales en el día a día y es capaz de trabajar de forma fructífera y productiva para hacer contribuciones a la comunidad. Entonces, cuando vemos el concepto de la salud, vemos que no es solamente ausencia de enfermedad, sino que abarca un bienestar total, donde es un bienestar físico, psicológico y también social. Entonces, avanzando un poco, vamos a observar espérame un segundo que no me está pasando la presentación. Si necesitas ayuda, le pedimos a... Ya, listo, ya lo logré. Ya tenía un problemita aquí. Bueno, entonces vamos a ver unas estadísticas donde encontramos que las principales causas de incapacidad en el mundo que se estimaron entre el 2011 y el 2020, y eso es de un informe de CESLA y de la ANDI del 2017, nos muestran que el 31% de las enfermedades que son consideradas mentales, entre ellas está la depresión, la ansiedad, el trastorno por consumo de alcohol y otros trastornos mentales, equivalen al 31% de las causas de incapacidad, que equivale al mismo porcentaje de otras enfermedades que son, por ejemplo, la diabetes, el cáncer, las enfermedades respiratorias y las enfermedades cardiovasculares. Y esto va muy en consonancia con una investigación y un artículo que sacó la Organización Mundial de la Salud desde el 2001, donde estaban prediciendo que las enfermedades mentales iban a ser la segunda causa de incapacidad laboral en el mundo para el 2020, y el panorama es aún más desalentador porque tienen proyectado que para el 2030 las enfermedades mentales van a ser la primera causa de incapacidad por encima de las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer, también enfermedades respiratorias. Entonces, cuando se hicieron como más estudios aún y se trató de mirar cuál es el impacto global acumulado de los trastornos mentales por pérdida de productividad, se dieron cuenta que entre el 2011 y el 2030 se proyecta una pérdida de productividad laboral de 16.3 billones de dólares. Entonces, esto empieza a generar una, digamos, preocupación en la salud financiera de las organizaciones, en su rentabilidad y en su productividad. Entonces, por eso es tan importante ver esas estadísticas. Bueno, en el tercer informe que hizo CESLA y la ANDI, en una encuesta que hicieron, tomaron al azar 100.000 trabajadores. De esos trabajadores, para el año 2018 se encontraron que había 1.500 casos de ausentismo laboral, de los cuales se perdían 9.100 días de trabajo, ¿sí? Y en esto las organizaciones tenían que invertir 535 millones de pesos, digamos, para cubrir todos esos costos de ausentismo laboral. Entonces, tanto costos directos como costos indirectos, ¿sí? Entonces, los costos directos tiene que ser el pago del primer y segundo día de incapacidad, de licencias de maternidad y paternidad, de licencias por calamidad doméstica, de incapacidades que fueron rechazadas por la EPS. Y se encontró que de esos 1.000 trabajadores, 36 de esos trabajadores tenían restricciones laborales y de esos 6 no tenían ninguna relación productiva porque ya, digamos, su patología o su enfermedad o su ausencia de salud le impedía ser productivo para la organización. Entonces, de esos trabajadores, de esos 36, las organizaciones gastan 177 millones por costos de restricciones médicas y por reubicaciones laborales. Entonces, cuando se hace como el promedio de todos estos 1.000 trabajadores, de esos encuestados al azar, se dan cuenta que el costo promedio anual por trabajador por ausentismo laboral, que implica también restricciones médicas y reubicaciones laborales, es de 700.000 pesos por trabajador al año. Entonces, seguimos viendo que esto es difícil para la rentabilidad de las organizaciones
y obviamente también afecta la salud financiera de las organizaciones. Entonces, aquí se hace una pregunta, como en lugar entonces de tener estas pérdidas, ¿cómo las organizaciones entonces pueden promover estrategias donde puedan invertir este mismo dinero, por ejemplo, estos mismos 700.000 pesos o inclusive menos, en promover la salud de los colaboradores y así fomentar entonces el engagement de los colaboradores, la productividad y la rentabilidad de la organización? Bueno, hay un panorama, digamos, un poco desalentador en el caso también de la salud, y es que la Organización Mundial de la Salud el año pasado dio como un portavoz donde decía que el burnout, que es el síndrome del trabajador quemado, para el año 2022, o sea, a partir del 1 de enero del 2022, va a quedar como una condición médica, ¿sí?, dentro de la clasificación internacional de las enfermedades. Entonces, en medicina, todas las enfermedades que los médicos reportamos, las reportamos a través de los códigos del CIE-10. Y a partir del 2022, la Organización Mundial de la Salud incluyó el burnout. Entonces, esta es una condición médica que se debe a un estrés crónico en el trabajo que no fue gestionado adecuadamente. Entonces vamos a ver que a partir del 2022 van a empezar a aparecer muchos ausentismos laborales, restricciones y reubicaciones laborales por causa del burnout. Bueno, hablando ya propiamente de las organizaciones, entonces sabemos que las organizaciones digamos que las empresas tienen un elemento común que son las personas. Esas personas interactúan y marcan la diferencia representando las ventajas competitivas de una organización. ¿Por qué las personas representan una ventaja competitiva? Porque son quienes diseñan las estrategias, toman las decisiones, actúan para poder ser responsables tanto de los errores como de los logros. Entonces, las personas en las organizaciones se vuelven el capital más preciado de la organización. Entonces, si una de estas personas no tiene un buen estado de salud, de bienestar total, entonces va a afectar sus relaciones interpersonales, va a afectar los equipos de trabajo, esto va a afectar entonces la productividad, el rendimiento también de la rentabilidad de las organizaciones y la salud financiera de las organizaciones. Entonces vamos a ver que el talento humano ha ido teniendo como una especie de evolución. Entonces a finales del siglo XIX y principios del siglo XX los trabajadores eran considerados simplemente como una mano de obra. Entonces era un trabajo mecánico, sino un valor como adicional añadido y simplemente podrían ser reemplazados fácilmente. Luego entonces empezó en vigencia la definición o el nuevo concepto de recursos humanos, donde se consideraba a la persona como un recurso importante que debía gestionarse, pero lo hacían al mismo nivel de los recursos financieros y de los recursos materiales de la organización. Entonces, luego se dio un paso más, ¿sí?, hacia el área de talento humano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Eso quiere decir que el talento humano, o sea, que estas personas que trabajan y que colaboran en las organizaciones se deben seleccionar de la mejor manera posible. Se deben motivar, se debe potenciar su talento para que se encuentren satisfechos, tengan un alto grado de bienestar, esto mejore su capacidad, su compromiso, su pertenencia a la organización, sean cada vez más productivos. Entonces, la idea es que el talento humano se sitúa en la pirámide de este triángulo. Entonces, el talento humano está arriba y los recursos materiales y financieros de la organización están en la base de esta pirámide. ¿Esto qué quiere decir? Que los colaboradores se vuelven el activo primordial de la organización y se vuelven aliados estratégicos. ¿Por qué se necesitan aliados estratégicos? Desde las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos empezó a utilizar un término que se llama VUCA, en inglés es VUCA, y esto hacía referencia a los entornos hostiles. Pero resulta que con los avances tecnológicos, las fluctuaciones propias de la economía del mercado, estos entornos hostiles se fueron cada vez aplicando más hacia las organizaciones. Entonces, ¿qué quiere decir esta palabra VUCA? Entonces, la V es de entornos que son volátiles, que son velozmente cambiantes y tienen mucho que ver con todas las fluctuaciones que hay en el mercado. La I quiere decir que son inciertos, entonces hay un bajo grado en que podemos predecir lo que va a pasar, porque esa volatilidad, y eso no nos permite medir con confianza lo que va a pasar en el futuro. La C es de entornos complejos y es porque cada vez hay más variables con la globalización de los mercados, la globalización de la información, entonces cada vez hay más variables, más factores que intervienen en los entornos económicos y cada una de estas variables se relaciona a su vez con muchas otras, entonces se genera un grado de interdependencia muy alto.
Y la A quiere decir de ambiguos, donde muchas veces la información es incompleta, es imprecisa, también a veces es contradictoria, entonces es muy difícil sacar las conclusiones. Entonces esto hace que la economía de mercados se catalogue como un entorno VICA. Bueno, y estos entornos externos también se han ido traduciendo al interior de las organizaciones. Entonces se habla de entornos internos paid, y paid en inglés es como lo que tienes que pagar. Entonces, ¿qué pasa aquí? La P quiere decir la presión, entonces usualmente estamos siempre presionados para tener que ser eficientes. Cuando estamos siempre bajo presión, nuestro cerebro muchas veces puede interpretar que estamos en modo de supervivencia. Entonces recibimos amenazas psicológicas como amenazas que fueran reales. Entonces nuestras reacciones son de lucha o de huida o de parálisis. Entonces estamos en contra de algunas cosas laborales o estamos paralizados y no podemos tomar decisiones laborales adecuadas o lo que hacemos es huir, entonces evadimos responsabilidades. Eso entorpece entonces nuestra labor dentro de las organizaciones. La A es de estar siempre activos y esto quiere decir que tenemos que estar activos física y psicológicamente, o sea, mentalmente. Entonces, esto lo que hace es que nuestro cuerpo entre en piloto automático, entonces nuestro cuerpo tiene una memoria donde muchas cosas motoras las sabe hacer, mientras nuestro cerebro está también súper ocupado en modo de resolución de problemas. Entonces, eso lo que hace es sobrecargar nuestro sistema nervioso y lo que hace es que entonces empecemos en estados de agotamiento y de muchísimo estrés. La I se refiere a la información excesiva y eso tiene que ver con las tecnologías de la información, con la educación, con la cultura, y esto hace que estemos siempre en modo multitarea, entonces estemos pendientes de 4 aparatos al mismo tiempo, entonces tenemos el televisor, el computador, el celular, la tablet, el informe sobre el que estamos trabajando, entonces estamos haciendo demasiadas cosas al mismo tiempo y esto sigue sobrecargando nuestro sistema nervioso, generando cada vez mayores niveles de estrés. Bueno, y la D es la de distracción. Entonces sabemos que hay unas distracciones que son por todo lo que acabamos de decir, la información excesiva, pero también unas distracciones internas en cada persona. Y es que si yo siento que estoy muy presionado, que siempre tengo que estar activo, que me estoy empezando a sentir agotado y estresado, entonces, ¿qué pasa? Empiezo a tratar de evadir esas cosas que siento que me empiezan a generar estrés y angustia. Entonces, empezamos a revisar correos electrónicos que no tenemos por qué revisar, nos paramos más veces por un café de las bebidas, entonces empezamos a buscar como rutas de escape, como válvulas de escape a todo eso que sentimos que nos está generando estrés. Bueno, entonces, ¿qué pasa con estos entornos VICA, estos entornos PAID? Entonces, vemos en esta gráfica que hay 2 planos. Entonces, el plano vertical es la complejidad y el plano horizontal es la velocidad. Entonces, vemos que esto nos permite ver una línea que está en amarillo, donde las habilidades competitivas han ido cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué ha pasado? A finales del siglo XX, la diferencia competitiva de las organizaciones estaba en el hacer. ¿Qué era esto? Es la capacidad que yo tenía de producir. Entonces incluía, por ejemplo, acceso a materias primas, el capital, la automatización de muchas de las cadenas de producción, que fuera altamente productiva, eficiente, la calidad de la producción. Pero luego fueron aumentando aún más la velocidad y la complejidad, entonces las habilidades competitivas o la ventaja competitiva ya se cimentaba en el conocer y el pensar. Y eso que tiene que ver es la globalización de los mercados. Entonces hace que las personas tengan que saber mucho más, entonces tengan que conocer y pensar, entonces tienen que saber de marketing, de diseño, de patentes, de legislación, de financiación a la medida, de nuevas tecnologías de información, y aún más ya en este siglo, entonces es más complejo y aún más veloz todo el mercado, entonces las ventajas o las habilidades competitivas que necesita una organización en sus colaboradores es el ser. ¿Y por qué se debe esto? Porque los directivos y las organizaciones deben estar presentes por todo lo que va pasando y va cambiando velozmente. Entonces no es estar presente de cuerpo presente sentado en una oficina, sino estar presente en modo atención plena. Entonces estar preparado y atento a lo que va surgiendo momento a momento, porque esto me permite ir fluyendo con la realidad que va surgiendo y así me permite cerrar puertas de cosas que son amenazas o que no son oportunas para la organización y me permite abrir otras puertas que pueden ser oportunidades y nuevos aprendizajes o, como ya dije, oportunidades de negocio. Bueno, entonces, para poder gestionar toda esta complejidad y esta velocidad, entonces vamos a hablar un poco de qué se fue trabajando desde el punto de la psicología, que tiene mucho que ver con el área de talento humano. Entonces, inicialmente existía la psicología de la salud organizacional
Esta era muy asociada a la medicina tradicional, donde se hablaba siempre de la salud como ausencia de enfermedad, o sea que siempre se estaba pendiente de todo lo negativo que tenía que ver con la salud ocupacional, sobre todo del estrés. Cuando la Organización Mundial de la Salud definió la salud como algo muy diferente a la ausencia de enfermedad, sino como algo más positivo, un estado completo de bienestar que sea mental, social y físico, entonces se pasó a la psicología organizacional positiva. Entonces no quiere decir que porque es positiva se olvidó de lo negativo, no, sigue estando pendiente de los aspectos negativos de la salud ocupacional como el estrés, pero también se interesó por los aspectos positivos y es porque todos los seres humanos tenemos debilidades, pero también tenemos fortalezas. Entonces trata esta psicología positiva organizacional de mejorar la calidad de vida laboral. Entonces trata de proteger, de promover la seguridad, la salud y el bienestar de los colaboradores. Bueno, vamos a ver un poco entonces algunas diferencias sobre las organizaciones tóxicas y las organizaciones saludables. Y esto es importante como para que ubiquemos un poco nuestras organizaciones en qué punto están. Entonces vemos que las organizaciones tóxicas, la comunicación interna es muy pobre, usualmente está llena de obstáculos, es sesgada y muchas veces es inexistente. En cambio, en las organizaciones saludables hay canales abiertos de comunicación y son comunicaciones asertivas. Las relaciones interpersonales en las organizaciones tóxicas usualmente son frías y son muy generadoras de conflicto, mientras que en las organizaciones saludables las relaciones siempre son de confianza entonces entre colaborador y colaborador, entre colaborador y directivos, entre colaborador y la organización en general y entre colaboradores y clientes o usuarios. Y normalmente estas relaciones interpersonales ya dentro de la organización están, digamos, muy alineadas con el liderazgo, un liderazgo que sea sano, que sea consciente y que sea positivo. De las organizaciones tóxicas vemos que los roles y las responsabilidades muchas veces son ambiguos porque no están bien delimitados, no están bien informados y esto muchas veces genera conflicto. En las organizaciones saludables vemos que los diseños de los puestos de trabajo son muy claros y se les han informado a las personas cuando van a ingresar a su puesto de trabajo. Con respecto a la información en las organizaciones tóxicas, vemos que muchas veces los objetivos no se creó un canal para comunicar abierta y específica y claramente a los colaboradores cuáles son los objetivos de su trabajo. Y tampoco se les hace un feedback sobre su rendimiento. Entonces, si los colaboradores están cometiendo algunos fallos o errores, pues no van a tener la oportunidad del aprendizaje. Y si al contrario les está yendo muy bien, muchas veces ese exceso de confianza los va a llevar a cometer errores. Entonces, esas son dificultades de las organizaciones tóxicas. Mientras que en las organizaciones saludables hay un desarrollo de canales tanto de información como de feedback. Con respecto a la falta de identificación con la organización, en las organizaciones tóxicas muchas veces empieza a generar el burnout. ¿Por qué? Porque entonces los colaboradores no confían en la organización, ven que la organización no es coherente con sus políticas, con su cultura organizacional, empiezan a sentirse muy distanciados de la organización, no se sienten vinculados afectivamente con la organización, disminuyen su productividad porque se sienten agotados. En cambio, en las organizaciones saludables vemos que hay una generación de una vinculación psicológica positiva y esto se refiere al engagement que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y ya para terminar esta tabla, entonces las organizaciones tóxicas, los empleados están sometidos a altos niveles de estrés por todas las demandas laborales que hay, pero estas organizaciones no hacen nada para darle herramientas a los colaboradores para afrontarlas. En cambio, en las organizaciones saludables, usualmente se proporcionan recursos, ya sea en materiales formativos, emocionales, para que los colaboradores puedan afrontar todo el estrés. Bueno, entonces vamos a ver que existen unos modelos de organizaciones saludables. Hay uno que personalmente me gusta mucho, digamos que es como el más estudiado porque recientemente se han hecho inclusive como validaciones de un test que utilizan que es el Hero Check. Entonces, los HEROES es la sigla en inglés de las organizaciones saludables y resilientes, entonces las Healthy and Resilient Organizations. Entonces, ¿qué son este tipo de organizaciones saludables y resilientes? Que al ser saludables y resilientes son organizaciones positivas. Entonces, son organizaciones que mejoran la salud de los empleados, ¿sí? Y hablamos de salud, o sea, del bienestar físico, mental y social. Y también mejoran la salud financiera de las organizaciones. Mejoran las tareas, los recursos de tarea, los recursos del ambiente social y los recursos en general de la organización. Genera resultados de excelencia organizacional, entonces no solamente en el desempeño, sino también en la rentabilidad, en la productividad, en las relaciones que hay interpersonales dentro de la empresa y también las relaciones de la empresa hacia afuera, con su entorno y con la comunidad. Bueno,
Vamos entonces a ver ahora un poco este modelo de las Heroes, ¿sí? Donde tiene 3 componentes muy importantes. Cada uno de estos componentes está relacionado con el otro. Entonces vemos que el primer componente son los recursos y las prácticas organizacionales saludables. Entonces, cuando yo sistemáticamente tengo planeado hacer unas actividades de forma muy proactiva, las estoy llevando a cabo, estoy haciendo seguimiento al resultado de esas prácticas saludables, me voy a encontrar que voy a tener trabajadores o colaboradores que son saludables, ¿sí? Y a su vez, si yo tengo esas prácticas y esos colaboradores saludables, pues eso me va a permitir que los resultados organizacionales sean saludables. Entonces, ¿qué pasa acá? La salud de los colaboradores es un fin en sí misma, no es un fin para conseguir objetivos rentables, sino que si tengo unos colaboradores que están sanos, esto me va a permitir tener unos resultados organizacionales saludables, ¿sí? Y además me va a permitir cumplir con todos los requisitos de la seguridad y la salud en el trabajo. Entonces, la salud de los colaboradores se vuelve un valor estratégico porque esto genera alto desempeño. Entonces, algunas de las, digamos, como de las estrategias que se pueden utilizar dentro de las prácticas y los recursos organizacionales saludables se refieren como a 3 ámbitos. Entonces, uno es los recursos organizacionales, el otro es los recursos de tarea y el otro son los recursos sociales. Entonces, cuando hablamos de los recursos propiamente organizacionales, hablamos, por ejemplo, de la selección y socialización de los nuevos colaboradores, las políticas de empleo estable, que se establezcan culturas y valores organizacionales que sean además, digamos, divulgados para todos los colaboradores de la organización, estilos de vida saludable, entonces promover, por ejemplo, ciertas conductas de alimentación saludables, el ejercicio, las pausas activas, de pronto algo de evaluación, digamos como un cronograma de evaluación de la salud de los colaboradores cada determinado tiempo. Y también hay una cosa súper importante en estas prácticas de la organización saludable y es la conciliación de la vida laboral con la vida privada. Entonces aquí se utilizan mucho estrategias como la flexibilización de los horarios de trabajo, el fomento del teletrabajo y también el trabajo por objetivos. Con respecto a los recursos sociales, pues la idea de las estrategias es abrir los canales de comunicación, entonces que sean siempre abiertos, valga la redundancia, y que sean asertivos. Se puede inclusive fomentar la cultura de la calidad de servicio, también es otra de los recursos sociales que está dentro de este primer componente de las organizaciones saludables, y también un estilo de liderazgo que sea saludable, que sea positivo, que sea resiliente y que sea muy consciente. Y una de las cosas en las cuales también hay que trabajar muchísimo es en el mobbing, que es el acoso o el bullying laboral, porque es una de las principales causas de estrés laboral, y del estrés laboral recuerden que puede llegar al síndrome de burnout. Bueno, con respecto a los recursos de tarea, que también está dentro de estas primeras prácticas, entonces está el crear tareas que sean, digamos, como innovadoras o combinar tareas para evitar el aburrimiento, también el desarrollo como de canales de información, entonces que los, digamos, colaboradores tengan como, no sé, se puede crear un boletín o algún tipo de canal a través del cual estén informados constantemente de qué se está promoviendo en la organización y también para hacerles un feedback. Y la otra, con respecto a las tareas, es que sean tareas retadoras, pero que sean de acuerdo a las competencias del trabajador. ¿Por qué? Porque si ponemos tareas de alta exigencia para un trabajador que no tiene las competencias, lo que vamos a hacer es que vamos a tener un trabajador quemado. Bueno, con respecto a los colaboradores saludables, o sea, al segundo componente de las organizaciones saludables, tenemos algo muy importante y es la autoeficacia. Cuando una persona tiene la creencia de que sus capacidades le van a permitir alcanzar los objetivos, eso hace que esta persona se sienta motivada, ¿sí? Se sienta comprometida con la organización. Esto genera engagement y lo vamos a ver un poquito más adelante, y el engagement en general genera aumento del rendimiento del desempeño laboral. Entonces, la autoeficacia tiene mucho que ver con cuáles son las estrategias que yo escojo para afrontar los problemas, si los rechazo o si los afronto, ¿sí? Si yo me encuentro un obstáculo, entonces qué tanto esfuerzo y qué tanto tiempo invierto en poder afrontar ese obstáculo. Y también me permite que si soy una persona muy eficaz, entonces voy a interpretar los problemas como retos. ¿Qué otra cosa es importante? Entonces el optimismo, pero ojo que es un optimismo realista, no es el optimismo de creer que porque aunque hagamos las cosas
no también todo nos va a salir bien, sino que es más una actitud de saber que podemos hacer las cosas bien si estamos, que podemos obtener buenos resultados si estamos haciendo las cosas bien, ¿sí? Si tenemos una situación que podemos controlar, entonces buscamos las estrategias que nos permitan controlarla, y si no es una situación que definitivamente no nos permite controlarla, pues nos permite la aceptación, porque la aceptación es el primer paso para uno adaptarse, transformar y adquirir el aprendizaje. La resiliencia, que hace parte entonces digamos, de uno de los temas principales de esta charla, tiene mucho que ver con una metáfora, y es como la metáfora de los metales. La resiliencia entonces tiene que ver con la dureza, y es con esa capacidad de ser resistentes ante las adversidades, pero también tiene que ver con la flexibilidad, porque hay que ser capaz de adaptarse, amoldarse a nuevas circunstancias. Entonces, la resiliencia no es tanto como un resultado, sino que es un proceso, es el proceso a través del cual se pasa en una organización para poder salir, digamos, vencedor, ¿sí? Y con nuevos aprendizajes dentro de las crisis que van surgiendo. Bueno, y el engagement, que se los quiero mencionar, porque el engagement vamos a ver ahorita en una gráfica de un estudio que se hizo que tiene mucho que ver con el rendimiento laboral y con la productividad, con la rentabilidad de la organización y con la buena salud financiera de la organización. Entonces, el engagement tiene 3 componentes. Uno es el vigor, y ese es el componente, digamos, como comportamental. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es esos altos niveles de energía que yo tengo para poderme dedicar a mi trabajo. Entonces, es esa voluntad de poderme comprometer con lo que estoy haciendo. El segundo es la dedicación, y ese es el componente emocional, ¿sí? Entonces, es todo ese entusiasmo que yo invierto, ese orgullo que yo siento por mi organización y por alcanzar los objetivos que tiene la organización. Entonces, me da como una sensación de importancia por lo que estoy haciendo, entonces me comprometo más. Y la otra es la absorción, que tiene que ver más con el componente cognitivo, entonces esa capacidad de concentrarme plenamente en lo que estoy haciendo, y puedo inclusive alcanzar a empezar a entrar como en un estado de flow, y el estado de flow es donde yo disfruto tanto lo que hago que el tiempo se me pasa volando, ¿sí? Bueno, esas son como las más importantes de los colaboradores saludables. Y con respecto a los resultados organizacionales saludables, ¿qué se busca? Entonces, se busca que los productos sean de excelente calidad, pero que también sean saludables. ¿Por qué? Porque ahora los usuarios, los clientes, los compradores son muy exigentes con respecto a los productos terminados de las organizaciones. Entonces, cuando empiezan a darse cuenta que son malos para la salud física, para la salud mental o para el ambiente, pues empiezan a disminuir las compras, ¿cierto? Entonces, la idea es que sean productos excelentes, saludables. También, entonces, las organizaciones como estrategias pueden estar rediseñando constantemente los productos de acuerdo a las demandas que tengan de los usuarios. También se puede utilizar estrategias de cooperación entre partners de la cadena de producción o alianzas con otras organizaciones, con el fin de generar como un impacto positivo, o sea, de que la organización sea reconocida como algo positivo y que además también sea saludable para la comunidad y para el entorno ambiental. Y la otra es las prácticas o, digamos, las responsabilidades sociales de las empresas, entonces que sean incluidas dentro de las estrategias de negocio. Entonces, estas son como, digamos, muchas estrategias en general. La idea es que cada organización pueda hacer una evaluación de cómo se encuentra en ese momento, qué recursos y prácticas necesita implementar sus colaboradores, en qué áreas necesitan ser saludables y cuáles resultados organizacionales saludables necesitan. Entonces, es como coger de todas las prácticas que hay y establecer cada organización un menú propio que vaya de acuerdo a su diagnóstico, o sea, de su situación actual y hacia dónde quieren llegar. Bueno, vamos a ver entonces ahora esa relación entre las prácticas saludables, los colaboradores saludables y los resultados organizacionales saludables. Esto es importante porque hay unos estudios científicos que lo avalan. Entonces, vamos a ver que el liderazgo, que es uno de los recursos de las prácticas organizacionales, tiene una incidencia positiva sobre la autoeficacia y esta a su vez sobre el engagement, que son parte del componente de los colaboradores saludables. Entonces vemos aquí que entre esa punta de la pirámide, que son las prácticas saludables, hay un efecto positivo directo sobre los colaboradores saludables que están en la base de la pirámide. Y si seguimos viendo estos otros estudios, nos damos cuenta que cuando se incide sobre los recursos sociales saludables, esto mejora el engagement de los colaboradores y esto mejora su desempeño.
Y cuando miramos exactamente esos recursos sociales, o sea, de esas prácticas organizacionales saludables, cuáles son las que más inciden sobre el engagement y sobre el desempeño, definitivamente es el liderazgo. Bueno, cuando se trata entonces de hacer más investigaciones sobre los resultados del engagement con los, digamos, con las mejoras en la salud de las organizaciones en general. Entonces, Gallup Organization es una compañía que hizo en el 2000, creo que ya hace un poquito, 2013 inclusive, una encuesta de 1.4 millones de colaboradores. Y se encontró dentro de esta investigación que cuando las organizaciones promueven prácticas saludables, esto mejora el engagement y el engagement produce los siguientes resultados laborales saludables. Uno es que mejora la valoración de los clientes sobre la organización en un 10%, la rentabilidad mejora en un 22% y la productividad en un 21%. La rotación, que implica muchos costos para las organizaciones, la rotación de personal, entonces disminuye en un 25% en las organizaciones donde hay alta rotación y disminuye un 65% en las organizaciones de baja rotación. El absentismo por enfermedad, por accidentes laborales, disminuye en un 37%. Los incidentes de seguridad disminuyen en un 48%. El robo dentro de la organización disminuye un 28%. Y los defectos de calidad en la producción disminuyen un 41%. Bueno, vamos a ver que el engagement con respecto a eso hablábamos de la salud financiera, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la salud como tal de los colaboradores y vamos a ver que esta gráfica tiene entonces un eje vertical que indica el grado de activación o energía. Entonces hacia arriba tenemos vigor, energía y hacia abajo el agotamiento. Tenemos un eje que es horizontal, que tiene que ver con la identificación con el trabajo. Entonces vemos hacia la derecha la dedicación y hacia la izquierda la falta de identificación o de dedicación. Y tenemos un tercer eje, que es como un eje tridimensional, donde en un extremo al fondo está la eficacia y más adelante, hacia adelante está la ineficacia. Entonces vemos como el engagement es el opuesto al burnout. Entonces cuando en las organizaciones se establecen prácticas saludables que mejoran la salud del colaborador a través del engagement, esto disminuye el síndrome de burnout, lo que disminuye los costos que ya hablamos al principio de esta presentación sobre las organizaciones que para el 2017 eran más o menos de 535 millones de pesos. Bueno, seguimos entonces mirando qué son las organizaciones saludables y resilientes, sobre todo el tema de la resiliencia. Entonces, es importante el tema de la resiliencia y hay, digamos, muchos modelos, muchas teorías sobre qué es una organización resiliente, de las que pues busqué y he estudiado, investigado. Entonces se habla de los momentos de las organizaciones resilientes. Entonces, una, que son organizaciones, lo vemos arriba en el gráfico, que están preparadas. Entonces, son organizaciones que han hecho todo este trabajo de las prácticas saludables, ¿sí? Entonces, han sido, digamos, se han convertido en empresas heroes. Luego viene entonces comprender la crisis. ¿Y en qué consiste comprender la crisis? Entonces son organizaciones que están conectadas con el momento presente. Eso les permite ir percibiendo los acontecimientos a medida que van emergiendo y los van aceptando tal y como son. Entonces les van encontrando un sentido de lógica y de lógica sobre la forma en que están estructurados y en que se presentan todas estas crisis. O sea que estas crisis las pueden empezar a ver no como un obstáculo, no como un problema, sino como una oportunidad. Bueno, en la parte de abajo entonces vemos la gestión, entonces las organizaciones empiezan a adaptarse y cuando hablamos de gestionar las crisis es aprender a regular las emociones, ¿sí? Entonces, esta regulación de las emociones nos permite enfrentar los desafíos. ¿Por qué? Porque cuando estamos emocionalmente descompensados, porque tenemos mucho miedo, mucha tristeza o mucha rabia o estamos muy frustrados, eso bloquea nuestra parte racional, no nos deja pensar bien o nos deja tomar buenas decisiones. Entonces, es importante primero empezar a gestionar las emociones a través de la inteligencia emocional y así entonces se puede hacer frente a los desafíos de mejor manera, buscando nuevas estrategias para no hacer las mismas, digamos, repetir las mismas conductas para obtener los mismos resultados desalentadores, sino buscar nuevas estrategias que nos permitan encontrar nuevos resultados. Y así la organización se va adaptando.
Y la última es el aprendizaje y la transformación, que la vemos al lado izquierdo de la gráfica y tiene que ver con darle un significado. Entonces, cuando yo encuentro que esto que está pasando tiene un sentido y que la existencia de la organización tiene un sentido, que es como un propósito, digamos, como más superior, como que moviliza, como que motiva, como el que apalanca todos los esfuerzos, entonces se empiezan a ver las dificultades y los problemas más como retos y como oportunidades. Bueno, hay algo muy importante, y ya digamos, ya casi estamos terminando, y es sobre las barreras para la resiliencia, ¿sí?, de una organización. Entonces hay 4 barreras muy importantes y están habladas desde la teoría U. Entonces, la primera es no reconocer lo que se ve. Entonces, ¿esto qué es lo que está haciendo? Está desconectando la percepción del pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que muchas organizaciones, como no hablan o tratan de evitar de hablar del miedo y del estrés, creen que si no hablan de él, entonces no existe. Y lo que se está haciendo es que de forma como digamos, como muy underground, empieza el estrés a generar mella, entonces en la salud de los colaboradores y en la salud de la organización, afectando su productividad, su rentabilidad y la salud financiera. Entonces, ese es como la primera barrera. La segunda tiene que ver con el no decir lo que se piensa. Entonces, aquí tenemos desconectado el pensamiento de la palabra. Entonces, ¿qué pasa? En este punto confundimos la opinión con la crítica y el diálogo con el debate. Entonces creemos que ganan siempre los más poderosos. Entonces muchas veces en este punto hacemos que muchos colaboradores que tienen ideas geniales, innovadoras, inclusive hasta tan sencillas, que pueden, digamos, ahorrarle muchos costos a la organización, no se atreven a hablar porque, claro, entonces creen que a toda hora hay crítica y debate y prefieren entonces guardar silencio. Otra de las barreras, y que es la más común de todas, es no hacer lo que se dice. Entonces, ¿qué pasa? La organización entonces establece sus valores, su cultura organizacional, hace muchas promesas, pero entonces se empiezan a dar cuenta tanto los colaboradores como los clientes que para la empresa se vuelve más importante las ganancias, o sea, el rendimiento, y deja olvidado todas sus promesas. Entonces esto produce una falta de confianza tanto de los colaboradores como de los usuarios y se pierde el sentido de pertenencia a la organización por parte de los colaboradores. Esto disminuye obviamente salud financiera de la organización. Entonces, otra de las, digamos, dificultades de esta barrera es que si estamos echándole la culpa a otras personas en lugar de tener un enfoque como más apreciativo de las dificultades, donde estamos como reconociendo y digamos como distribuyendo responsabilidades, eso nos permite tener aprendizaje, pero si estamos echándole la culpa a los otros, no vamos a tener nunca aprendizaje de la responsabilidad de nosotros en lo que nos salió tan bien. Y la última de las barreras es no ver lo que se está haciendo, y esto es desconectar la acción de la percepción. ¿Y esto qué quiere decir? Y es que cuando uno está demasiado involucrado en un proyecto que está haciendo, pensando en los beneficios, digamos, de rentabilidad de la organización, muchas veces uno como que está muy enamorado de ese proyecto, pero se olvida que tal vez esos resultados no van a ser digamos, muy saludables o que van a tener inclusive efectos adversos en los colaboradores, en los clientes o inclusive en el medio ambiente. Entonces hay una frase aquí al final que me gusta mucho y que dice que la coherencia es resiliencia y la resiliencia es rentable. ¿Esto qué quiere decir? Que con estas 4 barreras se impide el aprendizaje y se impide la resiliencia. Esto destruye la confianza tanto de los colaboradores como de los clientes, porque la empresa empieza a mostrar todas sus incoherencias, ¿sí? Esto genera desconfianza en los colaboradores, disminuye su engagement, disminuye su productividad con respecto a los usuarios, entonces se pierde la fidelización o la fidelidad de los usuarios, disminuyen las compras y esto crea pobreza. ¿Por qué? Porque hay menos ventas, menos productividad, disminuye la rentabilidad y la salud financiera de la empresa se ve también afectada. Bueno, y para terminar, entonces vamos a hablar del liderazgo que sea positivo, saludable y consciente. Digamos que de esto hay muchísimos temas y traté como de traer como los más, digamos como los aspectos más interesantes de este tipo de liderazgo. Entonces, uno es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, aquí podríamos hacer una clase completa de inteligencia emocional, pero lo que quiero abordar acá es esa capacidad de autoconocerse, de autoconciencia y de regulación de las emociones, por lo que les decía que
Muchas veces cuando nuestras emociones están desbordadas, no pensamos claramente y tomamos malas decisiones que pueden afectar digamos, la salud financiera y la rentabilidad de la organización. Entonces, conocernos, saber cómo reaccionamos emocionalmente y regular esas emociones nos permiten tener un equilibrio emocional que nos permite tomar mejores decisiones. La otra es centrarse en lo importante. Entonces, cuando nosotros tenemos un liderazgo que es consciente, no estamos perdidos ni en lo que pasó con la organización hace 1 año, ni 2 años, ni en la crisis que hubo, ni tampoco estamos demasiado preocupados y catastrofizando en lo que va a pasar, por ejemplo, con esta situación de la pandemia. Estamos centrados ahorita en el presente, en lo importante, en lo que podemos en este momento hacer, ¿sí? Desde nuestro punto de vista de control de la situación o de influencia de la situación para que las cosas tiendan a mejorar. Entonces, luego de esto viene una visión estratégica y esto permite también a través de la atención plena, de estar en el momento presente y consciente, de tener una perspectiva más amplia, una visión más global de las dificultades, con una mayor como conciencia de lo que está pasando en el sector a nivel económico y también a nivel ambiental. Y esto incluso permite anticiparse a los problemas. Entonces esto me genera apertura, observación y aceptación. El otro componente es la flexibilidad y la resiliencia. Entonces, ese liderazgo consciente de atención plena me permite mejorar como esa flexibilidad cognitiva. Entonces, no encasillarme como en una sola idea, sino abrirme a las perspectivas, lo que me permite manejar mejor las incertidumbres y a no aferrarme como a tradiciones que limitan el crecimiento de la empresa. Es que como siempre se hacía así, se tiene que seguir siendo así, porque entonces es lo que estamos acostumbrados. Entonces no cerramos, no nos abrimos a nuevas perspectivas y nuevos panoramas y nos estamos perdiendo las oportunidades que traen las crisis. La otra es la empatía y la cooperación. Es muy importante, la empatía hace parte de la inteligencia emocional y por eso es que la inteligencia emocional está de primero en estos aspectos de liderazgo consciente y saludable, y es porque la empatía nos permite desarrollar la capacidad de entender lo que pasa con el mundo del otro, ¿sí? Entonces sabemos que las organizaciones están digamos, conformadas por personas. Esas personas tienen roles, responsabilidades, pero hay interacción entre esas personas. Mientras mejor sean las interacciones entre las personas, mejor es el rendimiento de los equipos de trabajo, ¿sí? Entonces, cuando yo soy empático y entiendo el mundo del otro desde su punto de vista, no desde el mío, entonces puedo, digamos, ser más compasivo con el otro, entender por qué se comporta de determinada manera, ver que dentro de su comportamiento hay cierta intencionalidad positiva y eso me permite entonces tener una actitud de cooperación, ¿sí? Esto me permite entonces saber que hay como una conciencia social, o sea, que si bien cada una de las personas aporta a la organización, ¿sí? Esa interacción, ese entramado de interacciones entre todas esas personas hace una conciencia social. Entonces, el resultado de la unión de todas esas personas es más que la suma del esfuerzo de cada una de ellas. Y de último, entonces tenemos la creatividad y la innovación, y eso tiene que ver con la práctica de la atención plena, de la conciencia plena, porque se calma la mente. Entonces, cuando nuestra mente no está desbordada por las emociones, tenemos una mente más clara que puede tener una visión más global de las dificultades y de los problemas, y eso nos ayuda a que florezca la creatividad y la capacidad de innovar, inclusive ante entornos VICA o ante entornos volátiles y complejos como los que hemos mencionado. Bueno, Ana María, entonces llegamos a nuestra sesión de preguntas. Muchas gracias, Catalina, por tu intervención. Yo quiero recordarle a todas las personas que nos están viendo que la grabación de este evento queda montada en nuestra página web www.camaramedellin.com.co/biblioteca y a partir de mañana en la mañana la pueden encontrar. Catalina, aquí tengo varias preguntas que nos han hecho que yo creo que son muy pertinentes para el tema del que tú nos hablaste y que pueden ayudar mucho a las organizaciones y a los colaboradores. Claro. La primera es, ¿qué prácticas o técnicas puntuales pueden ayudar con el estrés y la ansiedad de los colaboradores en estos temas, en estos tiempos que son tan inciertos? Bueno, mira, es importante varias de las estrategias que les comenté un poco, ¿cierto? Entonces, hablar sobre canales de comunicación abiertos y que sean asertivos, hacer también, digamos, procesos de información y de feedback para que las personas empiecen a ver cuáles son, digamos, esas conductas que los llevaron a fallos o para seguir fortaleciendo esas habilidades, esas competencias que ya tienen.
También el liderazgo es supremamente importante, entonces si tenemos directivos o si tenemos supervisores, que son personas que no están como en el paradigma del jefe, sino del líder, del que está trabajando hombro a hombro con todo el equipo, también favorece que las personas estén menos estresadas. Y desde un punto de vista ya más individual con las organizaciones, pues el tema de la atención plena o la conciencia plena, que mezcla un poco el arte de calmar la mente y de aprender sobre inteligencia emocional, ayuda a que las personas disminuyan su estrés. Perfecto. Creo que la segunda pregunta está muy relacionada con esa respuesta, ya que con lo que tú nos has explicado, los líderes tienen mucho que ver en este tema y en cómo los colaboradores perciben toda esta conciencia y la forma de asumir un comportamiento más tranquilo en esta época, que como lo decía la pregunta, es muy incierta. Ahora vamos con la segunda pregunta, que es: ¿cómo podemos crear más conciencia en los colaboradores acerca de la importancia de la salud mental? Bueno, mira, yo pienso que es un poco como de expresarles información, más como de socializar, como este tipo de gráficas o de pronto un poquito como más fácil de entender para algunos colaboradores de acuerdo como a sus niveles de estudio, y es ver como el panorama que la Organización Mundial de la Salud, digamos, con las investigaciones durante estos años ha establecido, ¿sí? Y ver que la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, ¿sí? Y sobre todo también la salud mental. Con la descripción o con la definición de la Organización Mundial de la Salud, es un estado de total bienestar, donde yo reconozco mis capacidades, donde yo soy capaz de ser productivo, donde yo puedo regular mis emociones. Entonces, explicarles un poco que la salud mental no es un tabú, no es algo de, digámoslo así, de los que están locos, ¿sí? Entonces, los que están locos son los que van al psicólogo o al psiquiatra, sino que la salud mental abarca un estado de completo bienestar, de equilibrio, para que yo pueda ser productivo. Entonces, un poco de empezar a hacer como psicoeducación en los colaboradores sobre el tema de la salud mental, sobre las implicaciones que tiene la salud mental para el resto de la salud. ¿Por qué? Porque ahora la medicina psicosomática, que es digamos, la medicina que entiende que los niveles de estrés generan enfermedades físicas, entonces dolores de espalda, gastritis, migrañas, aumentos de la presión arterial. No quiere decir que todos los pacientes hipertensos pues sean por el estrés, pero sí quienes son hipertensos y tienen estrés pues se suben más sus cifras de presión arterial. Entonces un poco de psicoeducación para los colaboradores para que ellos entiendan que la salud mental es algo que hay que cuidar. Perdón, tenía el micrófono silenciado. Sí. Aquí Viviana Zapata nos hace una pregunta, y es: ¿cómo hacer en un momento donde las empresas destinan sus recursos a la generación de ingresos para que también inviertan en temas de salud mental? Bueno, mira, yo pienso que es también sentarse como con los directivos y con los empresarios y mostrarles un poco este panorama del que les hablé al principio. De hecho, miren, les mostré una sola gráfica, pero hay cantidades de estudios y son estudios de la Organización Mundial de la Salud, inclusive varios de los informes del CESLA y de la ANDI, donde se muestra todo el impacto de la salud, tanto física como mental, ¿sí? Y cómo es como un entramado, y cómo la pobre salud física y la pobre salud mental lo que va a hacer es que pierdan muchísimo dinero. Entonces a veces es como, de pronto suena como un poco caricaturesco lo que voy a decir, pero a veces son cuidando que no se caigan como las monedas de los bolsillos, ¿sí? Entonces no invierten como digamos en formación y en psicoeducación en salud mental, cuidando como esas monedas de los bolsillos laterales, pero realmente con el ausentismo, con la enfermedad física, la enfermedad mental y todas estas reubicaciones laborales y restricciones, se les están escapando los billetes por los bolsillos traseros, ¿sí? Entonces, como un poco ver cuáles son todas esas pérdidas, ¿sí? Que están estadísticamente estudiadas por el ausentismo laboral, y ver sopesar que lo que yo puedo invertir en programas de formación y de psicoeducación en salud mental me va a resultar inclusive mucho más económico y más rentable que, digamos, no hacerlo, no tener programas de formación en ese aspecto. Es como sentarse y hablarles más como ya digamos, como de rendimiento en términos de dinero.
¿sí? De rentabilidad y de salud financiera de la organización. Perfecto. Aquí Germán Humana nos hace otra pregunta. ¿Cómo se puede promover un cambio ante un jefe no resiliente sin perder el empleo? Bueno, mira, cuando uno ve estos programas de formación para las organizaciones, realmente es muy importante que los programas de formación en el ser, de, digamos, liderazgo consciente, saludable, positivo, tiene mucho que ver con que los líderes, las cabezas altas de las organizaciones sean quienes estén más interesados en ello, ¿sí? Entonces, es importante que desde las directivas y desde, digamos, la gerencia, la presidencia y desde el área de la dirección de recursos humanos o del talento humano estén, digamos, muy sensibilizados sobre este aspecto. Entonces, es más trabajar como digamos, en la pirámide desde arriba hacia abajo. Si uno ve que hay coherencia en, digamos, las estrategias de la organización, su clima laboral, su cultura organizacional, sus valores, y uno ve que desde arriba, desde la pirámide de la organización, empieza a haber una coherencia y todos están conectados con este tema de la salud mental y de ser cada vez más conscientes de la salud física, de la salud mental, pues va a ser más fácil. Entonces yo sé que a veces para los colaboradores es complejo esto. Sin embargo, es como una invitación y para eso digamos que se están haciendo este tipo de charlas, es para que quienes están en el área de recursos humanos, de talento humano, que están más conectados con los directivos, pues los sensibilicen sobre este tipo como de herramientas de las organizaciones saludables y resilientes para que empiecen como a darle un vistazo, una mirada, a sensibilizarse y desde arriba se pueda generar el cambio hacia abajo en la pirámide organizacional. Perfecto, Catalina, muchísimas gracias. Esa era nuestra última pregunta. No sé si quieras finalizar con algún mensaje. Bueno, no, Ana, primero que todo, entonces, darle las gracias por la invitación. Me encanta compartir como este tipo de conocimientos y experiencias. Me llena de ilusión porque es un camino largo para que sean cada vez más conscientes las organizaciones de la importancia de cuidar la salud y la salud en positivo, o sea, de lo que tiene que ver de todo el bienestar completo de tanto del individuo como de los equipos de trabajo como de la organización y ver cómo el invertir en el ser genera también digamos, un mejor rendimiento y una mejor salud financiera de las organizaciones. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. En pantalla están viendo la agenda de todas las conferencias que tenemos esta semana preparadas para ustedes. Los invitamos a visitar nuestra página web en donde las pueden encontrar y se pueden inscribir a cada una de ellas. Esperamos verlos pronto y de nuevo muchas gracias, Catalina, y gracias a todos por acompañarnos. Gracias.